Entonces, bueno, vamos a arrancar. Vimos un poquito de placa la clase pasada. Es un elemento 2D. En realidad no es 2D. Es un elemento plano, pero que ustedes lo pueden trabajar como una cáscara, en lugar de trabajarlo como un elemento sólido en las 3 dimensiones. Entonces pueden resolver con elementos placa, pueden resolver recipientes sometidos a presión, silos, losas, pueden aplicarlo a un montón de cosas, incluso algún tipo de perfilería que no quieran hacerlo con elementos viga y lo pueden hacer con elemento placa, haciendo, por ejemplo, un perfil estructural rectangular. Si quieren analizar algo sobre el perfil o alguna estructura hecha con ese perfil, en lugar de convertirlo a elemento viga, lo pueden hacer con elemento placa. Bueno, tiene un montón de usos y es uno de los más usados cuando hacen las simplificaciones, para no hacerlo con elementos tridimensionales, y se comporta muy bien porque con elementos bastante grandes tiene una convergencia muy buena. Entonces, si ustedes, supónganse que ustedes tienen una losa de un piso, de un edificio, entonces si lo hicieran con elementos 3D, el elemento 3D, que es tipo un ladrillo o un cubo, tiene que tener sus 3 lados, imagínense que es un cubo, sus 3 lados tienen que guardar una cierta relación, no pueden ser muy diferentes. Entonces, si esa losa que ustedes van a simular tiene un espesor muy delgado, entonces los elementos se van a ir achicando, porque el espesor es una de las dimensiones del cubo con el que ustedes van a modelar esa losa. Entonces, a medida que es más delgada la losa o tiene mayor dimensión en los otros sentidos, más elementos tienen que usar. En cambio, un elemento placa, como es un elemento cuadrangular, es un elemento plano, lo pueden hacer mucho más grande y tiene mejor convergencia. Por eso se utilizan mayormente elementos placa. El práctico que vamos a ver acá tiene bastante aplicación en ingeniería civil, sobre todo, pero es interesante porque tiene algo de estructura que sirve para las dos carreras. Y es un lindo ejemplo, porque no sé si tienen alguna materia, cálculo de compuertas hidráulicas. Esto yo tampoco soy especialista, yo pedí ayuda y lo resolví, pedí bibliografía más que nada para hacerlo, y me pareció interesante porque se ven algunos ejemplos, pero nunca se hace un caso bien aplicado. Entonces, lo que vamos a resolver en este caso es el caso de una compuerta hidráulica. Es una compuerta que tiene una altura de 2,21 metros, que sería esta altura de acá, tiene un ancho de 2,5 metros, y el espesor máximo de la compuerta, estos son los datos, digamos, las condiciones de borde, ¿no? El espesor máximo de la compuerta no puede ser mayor que 14 centímetros. Entonces, con estos datos de diseño hay que hay que modelar o diseñar una compuerta que soporte la presión de la cuña hidrostática, la presión del agua. Entonces, bien, lo que vamos a hacer para resolver este problema, nosotros acá vamos a encontrar la configuración de la compuerta, ustedes después la van a analizar, pero yo les dejo este práctico, es una guía de cómo diseñar una compuerta, o una de las formas de diseñar una compuerta. Ustedes después, no está completo, pero si bien llegan hasta cierta altura, ahora lo vamos a ir viendo paso a paso, llegamos hasta la altura 4, después de ahí es todo igual. Bien, entonces vamos a ver que el estilo de compuerta que vamos a realizar va a ser de esta forma, va a ser un marco realizado con caño estructural, en los cuales se va a tapar con una chapa de aluminio. Va a ser todo de aluminio porque tenía que ser una puerta liviana. Entonces fíjense que se va a diseñar con perfiles y chapas comerciales de aluminio T6,
6061 o 6063. El T6 es un aluminio de alta resistencia, tiene un tratamiento térmico, y ese tratamiento térmico se pierde cuando se suelda. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si yo esta compuerta la voy a soldar en las uniones acá, en los parantes verticales, voy a tener soldaduras, entonces no me sirve la tensión de fluencia del aluminio T6, porque al someterlo a soldadura, estoy borrando el tratamiento térmico que traía ese perfil. Entonces, fíjense que este práctico tiene varias consideraciones. Si bien son de otra materia, hay que tenerlo en cuenta. Nos va a servir después para el análisis. Entonces, si yo le hago una soldadura a esta compuerta, lo que tengo que hacer para recuperar esa propiedad del aluminio T6, tengo que volver a hacerle el tratamiento térmico. Pero esta compuerta ya no es un perfil pequeño, sino que ya mide 2,50 metros por 2,21, entonces necesito unas instalaciones especiales para hacerle el tratamiento térmico a la compuerta completa. Entonces, bueno, el material que voy a utilizar para construir esa compuerta van a ser aluminio 6061 o 6063 T6, que tiene esta tensión de fluencia. En el aluminio 6061 sin tratar térmicamente, o sea, el 0, digamos, tiene esta tensión de fluencia, 55 megapascales. Si le hago el tratamiento térmico, le subo 4 veces la tensión de fluencia. Entonces, fíjense lo importante que es tener en cuenta el tema de la soldadura, la parte que voy a calentar. Bueno, después tengo el modo de elasticidad y el peso específico que lo voy a utilizar en los datos para resolver después el análisis de tensión. Entonces, la compuerta que voy a realizar, que es la que le mostré, es un marco hecho con perfiles. Obviamente, los perfiles están orientados, fíjense que tienen la altura mayor en dirección de donde proviene la fuerza. No están puestos en forma vertical, sino que están puestos en forma horizontal, porque es en la dirección que van a soportar la presión del agua cuando cierre la compuerta. Dentro de todos los perfiles comerciales que hay, se elige este que está acá, 125 de alto por 50 por 2 milímetros de espesor, y la chapa con la que se va a forrar la compuerta es de 2 milímetros de espesor. Se elige ese porque el de 125 es el más grande que entra en esta dimensión. Esto es una compuerta que va sobre 2 guías ranuradas, que ya están hechas, y tienen que entrar en estos 0,14 metros. Entonces, se elige este perfil comercial, 125 por 50 por 2, y vamos a hacer un cálculo burdo de cuántos perfiles voy a necesitar en esta dirección, sin contar los del marco. ¿Tá? Vamos a ver, por eso es un cálculo burdo, ¿no? Porque es algo que vamos a hacer que nos va a acercar al diseño. Entonces vamos a ver cuál es la carga máxima que soporta cada uno de estos perfiles. Estos perfiles están soldados sobre las verticales, pero yo los voy a suponer que están simplemente apoyados. Le voy a dejar libre el giro. ¿Qué puede ser? Puede acercarse a la realidad porque esta compuerta, digamos, está metida sobre 2 guías verticales. Quiero ver si tengo... Espérenme un cachito a ver si consigo unas fotos de ese trabajo. Esta era la compuerta original, era de madera, y es la que hay que reemplazar, ¿no? Esto es mundo marino. Fíjense que entra en esta ranura, entra de forma vertical y descansa sobre esta ranura, que es la que tiene, en este sentido, 14 centímetros de espesor. Entonces la compuerta debe entrar en esta ranura y debe ser lo más liviana posible, porque como esto está puesto en un lugar
que es de exhibición, que es donde se hacen todos los shows, no se podía levantar esa compuerta con ninguna estructura porque tiene que estar libre a la vista. Esa compuerta sirve para, por ejemplo, vaciar esta pileta cuando los animales están del otro lado. Por ejemplo, tienen que atender una ballena, la dejan en esta pileta, ponen la compuerta y vacían la pileta y entran los veterinarios y atienden el animal. De esta manera actúa la compuerta. Esto es para que tengan más o menos una idea. Esta compuerta era de madera y pesaba, creo que algo de 150 kilos. Bien, esa es la idea. Entonces, vamos a continuar con ese ejercicio. Entonces, para que ustedes se ubiquen, esa compuerta va a estar apoyada sobre las dos verticales y sobre la horizontal inferior del marco de la puerta. Acá arriba va a estar libre, entonces yo lo que puedo suponer que cada una de estas vigas, la puedo suponer, haciendo una simplificación, como una viga simplemente apoyada. Entonces cada una de esas vigas la puedo tratar de esa manera. Entonces, agarro esa viga simplemente apoyada y voy a ver cuánto es la carga máxima que puede aguantar cada una de esas vigas. Entonces, si sé cuánta es la carga máxima que puede aguantar cada una de esas vigas, y esta es toda la carga que voy a tener, puedo saber cuántas vigas puedo poner en esa compuerta. ¿Se entiende? Entonces, digo, bueno, la carga máxima admisible, si yo le pongo una carga distribuida y es una viga simplemente apoyada, la tensión máxima la voy a tener en el medio, porque voy a tener el momento máximo, voy a tener una parábola acá el momento, y el máximo va a estar al medio, entonces lo puedo calcular, y con el momento máximo en el medio puedo calcular la tensión máxima que voy a tener en esa viga. Fíjense que tengo los datos, tengo la tensión admisible, que va a ser la tensión de fluencia dividido un factor. Ese factor que voy a utilizar es 2.25, no me acuerdo de dónde lo sacamos, pero lo sacamos de algún manual. Entonces, tengo el dato de la tensión de fluencia, acá en el medio. Acuérdense que las vigas van a estar soldadas en los extremos, entonces acá en el medio voy a tener el sigma de fluencia máximo. Entonces, la tensión admisible en el medio es 95 megapascales. La longitud de esa viga, como vimos, era 2,5 metros. Y para este perfil, 125 por 50 por 2, tengo en este sentido, en el sentido de la carga, un momento de inercia de 1.347.037 milímetros a la cuarta, y el C, que es la distancia del eje neutro a la fibra más lejana, es la mitad de la altura, la mitad de 125 milímetros, que es 62.5. Entonces, con estos datos, los pongo en la ecuación y puedo sacar, con el sigma admisible, cuál es la carga máxima que puede soportar esa viga. Fíjense que el sigma es el momento por el C dividido el momento de inercia. Y el momento máximo que está en el medio de la viga es esto que está acá. Entonces, despejo momento de las dos ecuaciones y las igualo, y de esa igualdad despejo la carga admisible. Entonces me da que cada viga puede soportar 2.427 newton por metro de largo. Entonces, digo, bueno, si cada viga puede soportar esta carga, esta Q, si tiene 2,5 metros de largo, entonces esa carga por 2,5 metros de largo, por la cantidad N, que todavía no sé cuántas son, de viga, tiene que ser igual a toda la presión de la cuña hidrostática. Entonces agarro estos 2.400 por 2,5 metros me da la carga que soporta en newtons, en total, que soporta esta viga. Lo multiplico por N, que nos despejo N de acá, y digo, bueno, toda esa presión hidrostática lo divido por eso y me da
que el número de vigas, sin contar las del marco, sin contar esta de acá arriba y la de abajo, el número de vigas que necesito son 10. ¿Sí? Es 10. Entonces lo que voy a hacer, eso es una aproximación burda. Después yo voy a arrancar con esa compuerta. Y después lo que puedo ir haciendo es ir moviendo las vigas. Si veo que no están tan cargadas, las puedo ir moviendo y optimizar y quizás ahorrarme una viga. Si no son caras, directamente no hago el estudio. Si no es muy cara, son perfiles de 2,5 metros de largo, o sea que, y de aluminio, o sea, pueden llegar a ser caros. Pero bueno, voy a partir con esas 10 vigas. Esas 10 vigas lo que va a hacer, lo que va a significar, cada una de esas vigas va a soportar una carga hidrostática diferente. Fíjense que la primera viga que va a ir acá arriba va a soportar ese triángulo de presión que es el de arriba, que da contra la superficie del agua. La segunda viga que va a ir en esta parte de acá va a soportar esto que está acá, que ya no es triangular, ni tampoco es rectangular, más parecido a un rectángulo que a un triángulo, pero lo puedo componer como un rectángulo más un triangulito, y va a soportar esa carga, y así sucesivamente hasta la última. Fíjense que si yo divido esta cuña en 10 partes iguales, lo que tienen que ser iguales son las áreas. O sea, yo lo divido en 10 volúmenes iguales, que van a ser las presiones que tienen que soportar. Como el largo de todas es lo mismo, entonces lo que tengo que igualar son estas áreas. La primera viga va a soportar todo este área de presión. La segunda va a soportar este área, y todas las áreas son iguales entre sí. Entonces, de esa forma, lo que voy a ir buscando es a qué altura voy a poner cada viga en esa puerta, porque no las puedo poner a la misma altura. Las vigas de abajo soportan más presión que las de arriba, entonces van a ir más juntas a medida que voy bajando, las vigas se van a ir juntando. Entonces, el primer centro de presión es del perfil triangular. Voy a calcular esta altura, H1 del perfil triangular, y la primera viga va a ir en el centro de presiones de ese triángulo, que va a ser 1/3 de la altura, ¿está bien? Ahí tengo el centro de presiones. Entonces, fíjense, el área de este triángulo, que es A, es la altura de ese triángulo. Perdón, este es el área total, ¿no? El área total de este triángulo es la altura, que es 2,5 metros, por la base. Y la base es la altura por la presión, por el peso del agua. Entonces fíjense que este área que está acá va a ser la altura por la altura, que es el lado de acá abajo es esta altura por el peso específico del agua. Entonces esto por esto dividido 2 porque es un triángulo me va a dar el área lateral de esa cuña. Entonces, en este área, en los 23.932, en realidad es newton sobre metro porque no es área, lo estoy tratando como un área, pero es altura por presión. Entonces, en este área lo que tengo que hacer es dividirla en 10 partes, y cada una de esas 10 partes tiene que soportar cada viga. Fíjense que si lo divido en 10, estos 23.000, me queda 2.393, que esto es lo que yo había sacado acá. También me da que soporta más porque este N, o sea, acá me hubiese dado 9, algo. Entonces se van a ubicar las 10 vigas y cada viga va a soportar 2.393 newton por metro. Es decir que la primera parte triangular, que tiene altura H1, todavía no sé cuánto es, la va a soportar la primera viga. Entonces, ¿cuánto vale ese área 1? Vale 293,93. Lo que tengo que averiguar cuánto es H1. Entonces calculo el área, ya sé cuánto vale, pero el área esa es H1 por la base, que es H1 por 9.800, que es el peso específico del agua. El peso específico es la densidad por la gravedad.
Entonces, en este área, lo calculo de esa manera, y saco cuánto vale H1. Bien, H1 me da 0,7 metros, y va a ser a 0,7 metros, este triángulo de 0,7 metros, va a ser lo que va a soportar la primer viga. Pero esa viga no va a ir en 0,7 metros, va a ir en el centro de presiones de ese triángulo, que está a 1/3 de la altura. Entonces la primera viga, como dice acá, que va a soportar esta cuña de arriba, el centro de presiones está a 1/3 de la altura, por lo tanto, el lugar donde tiene que ir ubicada la viga es H1/3, o sea, 0,233 metros, pero a partir de acá. ¿Se entiende? ¿Entendieron eso? Sí, sí, se entendió. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bien. Bárbaro, entonces vamos a seguir con el segundo. Fíjense que ahora en el segundo no tengo un triángulo, sino que tengo un rectángulo más un triangulito. Entonces lo que tengo que averiguar ahora es la altura 2. Esta otra altura que, obviamente, como les conté, va a ser más chica que la altura 1. Entonces, el rectángulo rojo tiene este largo que está acá, es la base del triángulo de arriba. Y la altura esta que está acá es H2. Entonces, el área de ese rectángulo rojo es H2 por H1 por 9810, que es la base. Y el triangulito amarillo es H2 por H2 por 9800. ¿Entendido? Entonces, el área total, fíjense que es H2 por H2 por 9800, que es esto que está acá, dividido 2, que es el triangulito, más H1 por H2, el rectángulo rojo. Todo eso saco factor común 9800 y tiene que ser igual al área 2, que es siempre la misma, 2900. Y de ahí, de acá, saco cuánto vale H2. Fíjense que me queda una ecuación de segundo orden, o sea, van a tener que aplicar Bhaskara. Y me da que la altura esta es 0,29. Ahora bien, ¿dónde está el centro de presiones de esta figura que está acá? El centro de presiones, el del rectángulo está a la mitad, eso es fácil de ver, en H2/2. Y el del triángulo está a 1/3 de H2. Entonces, lo que hago es una igualdad de momentos. O sea, yo no conozco la altura H2 minúscula, que es la altura desde este segundo plano hasta donde va a ir la viga. Pero sé que es la parte del triángulo, el área del triángulo, por H1/3, más la del rectángulo por H2/2. A ver si lo puedo dibujar. Si yo tengo primero el rectángulo, el centro de presiones hacia allá está al medio, y después tengo un triángulo, el centro de presiones del triángulo está a 1/3 de la altura. Entonces, este centro de presiones va a estar acá, y este centro de presiones va a estar acá. Entonces la viga tiene que estar resistiendo esa fuerza en un punto intermedio. ¿Cómo lo calculo? Bueno, el área de este triángulo, de este rectángulo, por esta altura, que es H2/2, o sea, el área de este rectángulo por esa altura, más el área del triángulo por esta altura, que es H2/3, tiene que ser igual al área total por esta altura, que es donde va a ir ubicado el perfil. H minúscula 2. ¿Está? Hago esa igualdad de momentos. Y de ahí saco H2 y me da 0,137 metros. ¿Se entiende?
0,137 metros desde el segundo plano hacia arriba. Bueno, hago lo mismo con H3, es todo lo mismo, con el segundo, la tercera viga que voy a poner. Fíjense que me da la altura, H3, que es la distancia entre los últimos dos planos, 0,222. La viga tendría que ir al medio de esos 0,222, al medio un poquito más abajo. Entonces fíjense que al medio sería 0,111, ¿no? Si yo pusiera la viga al medio de esa figura. Pero como el triángulo tiene el centro de presiones un poquito más abajo, tiene que ir al medio un poquito para abajo. Hago el mismo cálculo que hice en el caso anterior y me da 0,107. Entonces, a partir de acá, puedo ver que la diferencia entre ponerlo en la mitad o hacer la cuenta ya son 4 milímetros. Para una compuerta de 2,10 metros, 4 milímetros no varía mucho. Entonces, a partir de acá para abajo, directamente, lo voy poniendo a la mitad de la altura. ¿Se entiende lo que hice ahí? En el primer triángulo lo puse a 1/3 porque el centro de presión está a 1/3. En el segundo área lo puse y hice la cuenta, porque fíjense que H2 era 0,29, si yo lo divido en 2, 0,29 dividido 2, me va a dar 0,145, y la altura, donde tenía que estar, era 137. No está tan mal, es unos 10 milímetros, menos, unos 8 milímetros. Es decir, si yo lo ponía a la mitad de la distancia entre los dos planos, va unos 8 milímetros hacia abajo. En el tercero, me da que tiene que ir de la mitad unos 4 milímetros hacia abajo. Como esa distancia ya es muy poquito, no es necesario que haga toda esta cuenta para ver dónde va exactamente la altura de cada viga. Ya puedo ponerlo a la mitad de cada división. Porque fíjense, a medida que voy hacia abajo, es más grande el rectángulo que el triangulito. Entonces tiene más inferencia el rectángulo. Como el rectángulo es la altura sobre 2, listo, me quedo con la altura sobre 2. Cada vez la inferencia del triangulito es menor. Entonces me quedo con eso. Entonces, eso que les acabo de decir está acá, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, esto lo voy a grabar porque modifiqué una de las columnas del que estaba en la carpeta. Entonces fíjense, lo que pongo acá, en esta columna, son las alturas que fui sacando, ¿no? Con esta fórmula, bueno, con la primera saqué altura 0,7, con la segunda 0,29, con la tercera 0,222. Las voy poniendo en esta columna y son las alturas en las que voy a dividir esa cuña hidrostática. En la segunda, que es una columna auxiliar, voy a poner la altura total de cada división. Entonces, estos 0,113 arrancan en 0, digamos en el fondo, acá. Este punto de abajo vamos a llamarlo 0, entonces la altura, digamos la 10, va a ser 0,113 a partir de ahí. Como en el fondo, la altura del fondo, o sea, la división que tengo acá, el rectángulo es mucho mayor que el triangulito que queda al final, ahí yo decidí ponerlo en la mitad de la altura. Entonces dije, si la altura de la última cuña es 0,113 y tiene más inferencia al rectángulo que el triangulito, entonces la mitad de esos 0,113 va a ser el centro de presiones, que es 0,057. Entonces, esto más esto me va a dar el lugar donde va la primer viga cruzada. ¿Está bien? Sería la altura desde el suelo hasta el eje de la primer viga que va cruzada. La segunda altura me da 0,120 y esos 0,120 son a partir de los 0,113 de la altura anterior.
Entonces, la mitad de esos 0,120, que es donde va a ir la viga, es 0,60. Entonces, 0,113 más 0,60 me da el lugar donde va la segunda viga. Y así voy obteniendo todos los lugares donde va la viga. Obviamente, lo pongo en la mitad hasta el cuarto. En el tercero, ¿se acuerdan que yo había calculado que me daba 0,107? La mitad era 0,111, pero bueno, yo ya lo había calculado. Entonces, 0,107 más 1 metro me da 0,110, 0,107, ahí lo podría poner, ¿no? Entonces acá fíjense que me va a dar el lugar o la distancia desde desde el marco hasta arriba, la distancia a la que va cada viga. Bueno, para que se entienda bien, vamos a hacer el dibujo. Entonces vamos a ir al programa, vamos a hacer práctico 3. No importa. Lo primero que voy a hacer va a ser un cuadrado. Este práctico es tanto de vigas como de placas, ¿no? Voy a hacer las dos cosas. Lo primero que voy a hacer va a ser un rectángulo. Vamos a poner los colores. Lo primero que voy a hacer va a ser un rectángulo que va a ser el marco de la compuerta. Entonces voy a dibujar. No. Vamos a hacerlo en el plano XY. Y lo voy a hacer. Parte 1 van a ser las vigas. Entonces voy a hacer desde el 0. Ahí salgo del 0. Voy a ir en dirección de X hacia allá, 2,5 metros. Hacia arriba era 2,21 metros, creo. 2,21. Y vuelvo menos 2,5. Y termino ahí. Bueno, fíjense que acá lo que acabo de hacer es el marco de esa puerta. Ahora lo que voy a hacer, según esta tabla que conseguí acá, voy a ir dibujando las líneas neutras de todos los perfiles. El primer perfil va a 60 milímetros del fondo. O sea, de acá para arriba, 60 milímetros, tiro 2,5. Entonces, fíjense, voy a tirar la línea, voy a salir de... Este es el origen, entonces 0,06, de ahí, hacia arriba, en I, 0,06, desde ahí, 2,5 metros. En X, ahí está. Entonces ahí tiré, esa es la primera viga que va. La segunda va a 0,17, o sea, 170 milímetros del fondo. Desde acá hasta arriba, 170 milímetros. Entonces, 0,17, salgo desde ahí hasta, diosa relativa, 2,5. Ahí está la segunda viga. Vamos con la tercera, 0,3.
0,3. Bueno, si voy usando las relativas, voy a subir desde el último punto donde la dejé. Entonces no. Voy a hacer 0,3 y 2,5 hacia el costado. 2 puntos. 0,43, la que sigue. Desde ahí, y ahora relativo, 2,5, 0,57, y hacia el costado, 2,5. 0,73. Fíjense que es de a poquito, pero se van separando. Las últimas dos parece que están juntas, pero no miren la línea de abajo, porque la línea de abajo es el marco, y yo no las tuve en cuenta, sino vayan mirando la separación que hay entre líneas, y va creciendo a medida que voy subiendo, porque la presión es cada vez menor. 0,91. 1,107. 1,36. Y 1,74. Bien, entonces esa es la compuerta. Entonces, de esta forma, ahí tengo realizada la estructura de la compuerta. Esto va a ser todo elemento viga, por lo tanto, lo voy a convertir a elemento viga y tengo que ver cómo voy a poner los ejes y lo que sea. Fíjense que las columnas, bueno, ahora estos son elementos de dibujo, ahora me toca mallarlos. Pero la columna, cuando la malle, la voy a tener que dividir en las intersecciones para que haya nodos. Los nodos de la columna coincidan con los nodos de las horizontales para que queden unidas las vigas. Si no coinciden los nodos, no van a quedar unidas y se van a desplazar de forma diferente. Entonces voy a tener que dividir las dos columnas con las líneas horizontales para que esta línea que está acá sea un solo elemento, que me comunique, que sus nodos se comuniquen con los nodos de las vigas horizontales. Por lo tanto, lo que voy a hacer es agarrar, fíjense que yo tengo la intersectar, y voy a elegir las líneas intersectantes. Por suerte puedo elegir varias, no solamente tengo que elegir una sola, puedo elegir todas las líneas intersectantes que hay. Aprieto Enter y elijo las líneas a las que yo voy a intersectar, esa y esa. Aprieto Enter y ya con una sola operación me quedan todas divididas. Entonces ahora, si yo hago el mallado de todas las líneas, me quedan los nodos conectados. ¿Se entiende?
esta que está acá, la puedo mallar en 4 elementos, los nodos finales se van a conectar con los nodos de esta viga. Entonces ahí queda toda la estructura conectada. Eso no es nada. Lo peor es que ahora, esto es fácil, ahora a esto le tengo que poner una placa. Tengo que cubrirlo con elemento placa, que va a ser la chapa que va a soportar la presión del agua. Entonces, si yo esto que está acá lo divido en 10, la chapa que va a estar ahí, en la división vertical, tiene que estar dividido en 10 para que cada nodo del elemento placa coincida con cada nodo del elemento viga y que queden unidos. Si no, si yo hago una chapa con una división cualquiera arriba de esto que está acá, entonces va a quedar unida la chapa con las vigas en los lugares donde coincidan los nodos. Si yo eso no lo tengo en cuenta, seguramente va a quedar unida en los vértices, porque puede que haga cualquier división en cada elemento viga y en todo el elemento chapa, entonces no me van a coincidir los nodos. Si no me coinciden los nodos, va a quedar unido solamente de esos puntos. ¿Les parece que hagamos un descansito de 10 minutos? ¿Y seguimos? Bueno, profe. Sí, profe. Perfecto. Nos conectamos 15 y 5. Yo voy a pausar la grabación. Vamos a continuar entonces con el modelado de esta compuerta. Bien. Entonces ya habíamos dividido las líneas verticales, que son los parantes del recuadro de la compuerta. Lo habíamos dividido para que tengamos esa coincidencia de nodos. Bien, ahora yo sobre esta estructura, que lo voy a convertir en elementos viga, todavía no lo voy a hacer, lo voy a hacer más tarde. Sobre esta estructura tengo que poner elemento placa, el elemento placa que va a ser el elemento que va a soportar la carga hidrostática. Entonces yo, para que el elemento placa quede unido a los elementos viga, todos sus nodos de elemento placa tienen que coincidir con los nodos de los elementos viga. Por lo tanto, voy a arrancar por la división más chica, que es la que más trabajo me va a llevar. Fíjense que entre estos 4 nodos yo voy a tener que poner una placa. Si bien la placa va a ser una sola chapa soldada o 2 chapas soldadas, yo voy a poner los elementos placa, los voy a ir poniendo entre cada uno de estos recuadros para que me coincidan los nodos. Si yo pongo el elemento placa entre los vértices del recuadro, puede ser que en el medio no me coincida un elemento, un nodo, y me queden sin unir, como desoldados. Entonces el primer recuadro donde voy a poner el elemento placa va a ser este de acá abajo. Si yo pongo una placa en este recuadro de acá abajo, tengo que decir en cuánto la voy a mallar. Cuántos elementos pongo en la longitud y cuántos elementos pongo en la horizontal y cuántos pongo en la vertical. Porque después a esas vigas la tengo que dividir en la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, si yo en este rectángulo de abajo pongo 3 elementos verticales por 100 elementos horizontales, entonces en todas las vigas, a las 2 vigas horizontales las voy a tener que dividir en 100 y a las 2 verticales las voy a tener que dividir en 3, para que haya coincidencia de nodos. En el siguiente rectángulo, el de arriba, horizontalmente ya sé que lo voy a hacer en 100, pero verticalmente no sé si lo voy a hacer en 3. ¿Por qué? Porque los de 100 siempre van a tener el mismo tamaño, o sea, 2500 dividido 100 me va a dar 25. Es decir, que va a tener cada elemento de 25 milímetros. Y en la altura lo voy a tener que dividir por algún número que tengan más o menos en la misma distancia, para que los elementos sean aproximadamente cuadrados y tengan una relación.
Entonces lo que me va a definir el tamaño del elemento de la placa va a ser el rectángulo de abajo. Es más, me lo va a definir en cuánto yo quiero dividir este elemento. Vamos a suponer que yo este elemento lo quiero dividir en 3. ¿Está? Entonces voy a medir cuánto tiene de altura. Yo sé que tiene 0,60, tiene 0,06, o sea 60 milímetros. Vamos a pasar las unidades a milímetro en esta parte. Las voy a necesitar en milímetros. Entonces, entre estos 4 nodos, acá voy a poner 3 elementos. Si yo pongo 3 elementos, 60 milímetros dividido 3, cada elemento tiene 20 milímetros de alto. Si esto tiene 2500, ¿a cuántos elementos lo tengo que dividir para que tenga más o menos 20? Bueno, entonces agarro 2500 dividido 20, me va a dar 125 elementos. Entonces, cada una de estas horizontales, o todos los rectángulos, van a tener 125 elementos en la horizontal, y en la vertical va a ir variando según la altura de cada uno. Fíjense que es bastante complejo, ¿no? Pero si llevamos una forma ordenada de hacer el mallado, se nos soluciona. Entonces voy a hacer el elemento placa utilizando esta herramienta que es malla rectangular de 4 puntos. Fíjense que si voy a hacerlo, obviamente con la parte 2, porque va a ser placa, la parte 1 la reservo para viga. En la longitud AB, que va a ser esto que está acá, la horizontal, la voy a dividir en 125 elementos. Y en la BC, que es esta que está acá, la voy a hacer en 3 elementos. Entonces, fíjense, arranco. Este es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Le doy a aplicar y ahí me dividió el cuadrante de abajo, me hizo el mallado de 125 por 3, y fíjense que son elementos cuadrados, que es lo que yo estoy buscando, que sean bien, que tengan una forma regular para que no tengan problemas de convergencia. Si yo tengo un elemento que es muy largo en una dirección y no tanto en la otra, entonces tiene problemas de convergencia. Pueden llegar a ser 3:1 en la relación, no hay problema. Pero ya que puedo acá, lo voy a hacer de la mejor manera. Bien, vamos a resolver ahora en cuánto tengo que dividir el siguiente. La horizontal ya sé que es 125, pero la vertical todavía no sé cuánto es. Entonces voy a ver cuánto tenía en la división vertical. Fíjense que la segunda altura es, la primera altura era 60. 60. La segunda también es 60. 60, 64, o sea que los puedo dividir en la misma. A ver, vamos a medir. $110. Ah, está bien. 110 tengo de acá hasta acá. Entonces, esos 110, si yo quiero elementos de 20 milímetros, entonces agarro, lo tengo que dividir en 5, ¿no? 110 dividido 20, 5,5, voy a dividir en elementos de 5. Entonces voy a hacer de vuelta el mallado, arriba 125, lo voy a pasar a 5. Entonces arranco la primera línea AB, que es la que divido en 125, ahí y ahí. Y siempre me fijo que esté en parte 2. Entonces fíjense que lo voy llevando de esa manera. Ahora voy a medir la segunda. Tools. De acá
hasta acá tengo 130, dividido 20 me da 6. Entonces, vamos a poner 6. No me tengo que equivocar en marcar los puntos A y B. Recién casi marco el punto A como este, me iba a dividir 125 esta, 6 esta horizontal y me iba a quedar al revés. La que sigue viene también 130, o sea que lo mismo. La que sigue 140, ahí aumento 1 a 7. Esta de acá, 160, aumento a 8. Vamos a recordar 3 la primera, 5, 6, 6, 7 y 8, ¿no? Tenía 3 acá, 5, 6, 6, 7 y 8. Porque después tengo que dividir esas vigas en la misma cantidad de elementos. Esas líneas las tengo que dividir en elementos viga en la misma cantidad que placas. Bien, vamos a ver cuánto es el que sigue. De acá hasta acá, 180, o sea que 9. Vamos a eso, vamos a ir anotando en una lista, porque después me voy a perder, y ahí sigue. 9, acá. Bien. $197 es casi 200, serían 10 elementos. $253, 380. Y la última, 470. Entonces la de 253 es de 13. Sí, va a ser de 13. La de 380. Aquí está. 87 es. 19. 13, 19. Y la última que es de 470. 24. Entonces ahora hacemos eso para hacer los mallados. Este va a ser de 13. Bien, el que sigue dijimos 19. Y el que sigue 24.
Entonces he hecho, fíjense que hice un mallado bastante uniforme y ya tengo controlado cuántos elementos voy a medir, voy a dividir los elementos viga. Entonces este que está acá, que es el tipo 2, vamos a poner que es un elemento placa. En la definición vamos a decir que tiene, ¿se acuerdan que habíamos dicho en el problema que la chapa esa tenía 2 milímetros de espesor? Chapa de 2 milímetros de espesor. Entonces venimos acá y le damos un espesor de 2 milímetros. Y el material que vamos a usar, aluminio, 6160, aluminio, acá, 6160. Fíjense que tenemos T6, que tiene, a ver si está por acá, bueno, tenemos el O, que es sin tratamiento térmico, y el T6, que es con un tratamiento térmico, el T4, que es con otro tratamiento térmico. Vamos a usar cualquiera de los dos, porque como estoy en el campo lineal, el cálculo no va a parar en la tensión de fluencia, sino que va a seguir de forma lineal. Puedo usar cualquiera de los dos. Entonces, lo que tengo que ver es que el módulo de elasticidad no varíe. Fíjense, 68.900 y acá 68.900. ¿Ah? Entonces, cualquiera de los dos que use está bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacerla desaparecer, vamos a sacarle visibilidad para que me permita mallar las vigas estas que están acá. Entonces, voy a mallar las vigas con parte 1, ¿no? Porque van a ser elemento viga. Surface y layer lo voy a corregir después. Las horizontales las voy a dividir todas en 125, como dividí las placas, para que me queden bien. Entonces marco la primera, Enter, vamos a poner que me dibuje los nodos, así ya voy viendo cómo me las va marcando. Y divido todas las horizontales en 125, esto es fácil. Como todas las placas que estaban ahí estaban en 125, me van a quedar conectados los nodos. Ahora lo que voy a hacer es dividir las verticales. Fíjense, las primeras dos iban divididas en 3. Entonces pongo división en 3, marco esta que está acá, Enter, y marco esta que está acá, Enter. Bien. La segunda estaba en 5. Esta dividida en 5, ¿se acuerdan cuando dice la placa? 125 por 5. Bien. La tercera y la cuarta estaban divididas en 6. Entonces, esta va dividida en 6, esta también, y las otras del otro lado también. 7, 8 y 9. 7, 8, 9, 10, 13, 19, 10, 13, 19 y 24 la última. Bien. Entonces ahí acabo de dividir todos los nodos, le voy a dar visibilidad a esta parte. Si me fijo ahora y vengo acá, fíjense que hay una cruz en cada nodo, en los elementos placa también, pero las cruces, donde a mí me interesan, fíjense que acá tengo una sola cruz. Si le hubiese errado por un poquito, hubiese dividido la placa en 125 y la viga en 124, tendría dos cruces una al lado de la otra porque no coincidirían. Entonces ahora sí puedo ver que coinciden. A ver, tendría que ver acá, que me coincidan. Entonces están bien. Fíjense que no hay doble cruz, quiere decir que los nodos coinciden entre elemento viga y elemento placa. Vamos a sacar esa visibilización ahora para que no moleste. Bien, el elemento viga, vamos a decir que es elemento viga,
Vamos a definirlo. Si recuerdan, era un perfil, habíamos comentado que era un perfil de 125 por 50 por 2, un perfil rectangular, hueco. Rectangular hueco de 125 de alto, o sea, H1, 125, 50 de ancho, B1, 50, y si el espesor es 2 milímetros, entonces tengo 125 menos un espesor menos otro espesor, 121. Y acá, 50 menos 4, 46. Y acá ya tengo puesto todos los valores que necesito. Fíjense que acá, momento de inercia, 1.347.000 coincide con, bueno, obviamente con este que está acá, 1.347.000, que es el que usé para el cálculo. Bien, entonces ahora, bueno, voy a definir el material, otra vez, aluminio 6160. 6160 T6. Listo, ya tengo mi compuerta. Lo que puedo hacer ahora es chequear cómo están los perfiles puestos. Recuerden que los perfiles pueden apuntar, pueden quedar verticales o pueden quedar inclinados. Entonces yo tengo que ver bien eso. Entonces vamos a ver primero en la definición del elemento, a ver hacia dónde apuntaba el eje 2. La altura, entonces el eje 2 tiene que apuntar para el lado de la chapa, ¿también? Porque la altura, 125, tiene que ser para el lado de la chapa. Entonces vamos a visualizar los ejes. Tienen que ser, fíjense que están todos verticales. Los elementos viga tienen ejes verticales y tenía que apuntar para el lado de la placa, ya que están al revés los perfiles. ¿Ah? Eso lo puedo ver ahí y también lo puedo ver. Vamos a sacar los ejes para que no haya tanto. Vamos a chequear el modelo y cuando chequeemos el modelo vamos a ver que pasan dos cosas. Uno es que la placa está metida dentro de los perfiles, que es imposible. O sea, no es imposible hacerlo, pero es mucho laburo. La placa va de un lado de los perfiles, entonces tengo que aplicarle el offset a las vigas. Fíjense que los perfiles están puestos del lado de la inercia donde no soporta carga transversal. Los tengo que girar 90 grados, porque de ese lado me soporta menos carga. Y aparte, fíjense que los perfiles de abajo están soldados. No hay separación entre los perfiles. Entonces, bueno, eso es lo que yo les comentaba, que les mostraba los ejes. Vamos a visualizar los ejes. Para hacer esto, me conviene sacarle la visibilidad a los elementos placa. Voy a seleccionar los elementos viga, pero voy a visualizar el eje 2, que es el eje auxiliar que me dice la orientación de esa. Entonces el eje 2 tiene que tener la orientación del eje Z. Fíjense que el eje Z, ahí los ejes 2 tienen la orientación del eje Y o del eje X, según sea, pero tiene que tener la orientación del eje Z. Entonces lo pongo así y yo voy a orientar los ejes 2 hasta que las flechas sean puntitos. Quiere decir que están apuntando hacia mí. ¿Qué era lo que tenía que cambiar para cambiar la orientación de los ejes? ¿Se acuerdan? La superficie, ¿no era? Perfecto, la superficie. El layer, lo que me cambiaba era el tipo de sección transversal. En este caso, como tengo una sola sección, no me interesa el layer. Sí, el layer tiene que ser 1 en todas. Pero acá voy a probar con la superficie 2, a ver qué hace. Y fíjense que ahora aparecen puntitos donde había flecha. Quiere decir que están apuntando hacia mí.
Vamos a ponerle la visibilidad a la placa y vamos a ver ahora, vamos a sacar los ejes 2 y vamos a ver ahora qué es lo que hace cuando chequeo el modelo. Bien, ahora fíjense, las dos vigas de abajo, fíjense que están casi unidas. Tienen una separación muy chiquita, debe haber unos 10 milímetros. ¿Se acuerdan que entre ejes neutros había 60 milímetros? Y el ancho de la viga es de 50, o sea que hay 10 milímetros de separación. Es decir, tengan en cuenta acá que no, una de estas dos no se va a poder soldar del lado de adentro. Eso tienen que tenerlo en cuenta siempre en la forma de construir. Hay tan poca separación acá que no voy a poder meter, esto se va a soldar con TIG, entonces no voy a poder poner la antorcha ahí adentro. Como esta de acá arriba es la que yo calculé, primero voy a soldar esta y después, al final, voy a poner esta de acá. ¿Ven? Que me va a quedar desoldada en la unión de abajo. Eso es un detalle constructivo que tienen que tener en cuenta. No sé cómo lo habrán resuelto en el mundo marino. Pero bueno, de alguna manera tienen que resolver la soldadura dentro de ese espacio que hay ahí, que son 10 milímetros. Pero como ya les dije, como yo calculé las barras del medio, las vigas del medio, y no calculé las del recuadro externo, entonces puedo separar un poquito en las dos de abajo, seguramente porque no está calculada la viga de abajo, no está calculada que la de abajo está apoyada sobre el marco, sobre la hendidura donde entraba. Bien, otra cosa que tengo que ver ahora es que la chapa quedó en el medio de los perfiles. Entonces le voy a tener que aplicar un offset a las vigas y la distancia de ese offset va a ser la mitad del ancho de las vigas. O sea, si esto tiene 125, voy a tener que hacer un offset hacia atrás o hacia adelante, no importa en realidad, de 62,5, para que quede la chapa de un lado y las vigas del otro. Si no, construir eso no es práctico. Entonces, selecciono todas las vigas y le voy a dar un offset en el sentido de Z, de 62,5, que es la mitad de 125. Ok. Chequeo el modelo de vuelta. Y ahora, a ver qué hace. Fíjense que la chapa está de este lado. Si bien se ven las vigas porque hay una superposición en los dibujos, pero la chapa está de un solo lado. Entonces ahora lo voy a cargar. Cuando cargue la compuerta, le voy a poner la presión hidrostática sobre la superficie de la placa y las vigas están del otro lado. ¿Tá? Entonces ahí ya tenemos el modelo. Siempre nos vamos aproximando a la realidad. Cuando más nos aproximemos, más difícil es el modelo. Pero cuando más nos aproximamos, más exacto a la realidad nos va a dar. ¿Qué tanto nos vamos a aproximar? Bueno, el tiempo que tengamos en resolverlo, la exactitud que querramos. Hasta acá, hasta este punto, el modelo va a dar bien. Con la placa en el medio podría haber dado bien, hay que probarlo, a ver cuánto da con la placa en el medio, si hay mucha diferencia o no. Pero, perdón, desplazar las vigas, la verdad que es un paso muy sencillo, entonces no consume mucho tiempo. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, vamos a poner las condiciones.
de borde. ¿Cómo está sujeta esta placa? Fíjense que vamos a ver las fotos. La placa, fíjense que acá tiene unos bordes con goma, que hacen de estanqueidad, un sello de estanqueidad, apoya la compuerta, apoya sobre estos bordes. Entonces está simplemente apoyado en estos bordes. O sea, en todos estos nodos donde apoya, tendría que sacar el desplazamiento en el eje perpendicular al plano de la compuerta, o sea, en el eje Z sería en este caso. A todos estos puntos le voy a sacar el desplazamiento en Z. A los puntos de abajo le voy a sacar el desplazamiento vertical, porque es el que hace tope. Si bien no voy a tener en cuenta el peso propio ni nada de eso, le voy a sacar el desplazamiento vertical. Y a uno de estos lados, o a un punto de acá, le voy a sacar el desplazamiento en el sentido lateral, en X. Se lo voy a sacar a un punto solo para darle la libertad de que cuando la placa se deforme, este punto va a ir hacia el medio y este de acá también va a ir hacia el medio. Entonces lo voy a sujetar solamente en el sentido lateral de un solo punto para que la placa se acomode a ese punto y no darle ningún tipo de restricción. Fíjense, si ustedes ven acá, que el ancho de esta compuerta, el ancho de la guía donde va la compuerta, no era suficiente para las vigas que tenía. Pero, como vimos que la viga es simplemente apoyada, en estos lugares hay menores tensiones, entonces se le pudo sacar un poco de altura a ese perfil, porque las tensiones en estos lugares son menores que las tensiones en el medio. Esto nos da la idea de que lo podemos soldar tranquilamente acá, porque las tensiones mayores las va a soportar en el medio, que es lo que pasaba con esta compuerta que era de madera y pesaba muchísimo. Entonces lo que voy a hacer con esta compuerta, voy a seleccionar nodos y voy a decir, bueno, los nodos de la vertical, todos esos y todos estos, les voy a sacar el desplazamiento en Z, los de abajo también. A todos estos les voy a sacar el desplazamiento hacia mí, en Z. Le vamos a sacar T en Z. Entonces ahí ya la restringí y no puede desplazarse en el sentido perpendicular a la pantalla. A los nodos de abajo, como dije hoy, le voy a sacar el desplazamiento en Y, porque no los dejo moverse en este sentido. Vamos a sacarle TI. Y puedo agarrar cualquier nodo, uno cualquiera, voy a agarrar este que está acá, y le voy a sacar el desplazamiento en X. Solamente uno para que no esté suelta en esa dirección. Podría haber agarrado los nodos del medio. Pero bueno, vamos a agarrar eso. Bien. Entonces con eso ya tengo la compuerta sujeta al lugar donde va puesta. Ahora tengo que poner las cargas. La carga que le voy a poner es hidrostática. Entonces, y se la voy a aplicar a la chapa. Vamos a visibilizar la chapa y vamos a ver, no me acuerdo, ahí está. Fíjense que el offset, las vigas se corrieron hacia el lado Z positivo, entonces la carga la voy a poner de este lado. Es lo mismo, la carga estática la puedo poner de cualquiera de los dos, la voy a poner de este, entonces voy a seleccionar la superficie, selecciono la placa y voy a poner Add, y fíjense que tengo Hydrostatic Pressure. Y acá voy a encontrar, depende el software que tengan, si es 2012
o 2017 tiene alguna diferencia. Fíjense, lo primero que voy a tener que poner acá es un punto de la superficie del fluido, porque acá no sabe, el programa no sabe dónde está la superficie del agua. Entonces un punto de la superficie del fluido es un punto de la viga de arriba. ¿Ah? Fíjense que si estas dos están separados es porque esta es la de arriba. Entonces voy a elegir acá Point Selector y voy a seleccionar el nodo este de acá, y en el caso límite, el agua está en este punto. ¿Se acuerdan que habíamos arrancado a dibujarla del 0, 0, que era el fondo? Entonces el 0, 2210 milímetros, es la superficie de arriba. Ahora tengo que, en este punto que está acá, tengo que marcar el vector perpendicular al fluido en la dirección del fluido, o sea, apunta hacia el fondo del agua. O sea, este vector B. Tengo que decir cuál es la dirección de ese vector B. Y la dirección de ese vector B es en Y, pero hacia abajo. Si yo lo pongo en Y hacia arriba, quiere decir que el agua está desde esta superficie hacia arriba. Y no, está desde esa superficie hacia abajo. O sea que es -1 acá. El vector apunta hacia abajo. Creo que en el 2012 el vector B está al revés. Si no fuese muy claro cómo poner esto, vengo acá, Vector Selector, elijo este punto donde arranca el vector y este donde termina, y fíjense que me da -1, bueno, sentido negativo. Y la densidad del fluido era 9800 newton por metro cúbico. Acá tengo que poner por milímetro cúbico. Entonces tengo, si son 9800 newton, 9800 newton sobre metro cúbico, a esto lo tengo que multiplicar por 1000 al cubo. No, lo tengo que dividir por 1000 al cubo. Dividido 1000 al cubo. Entonces esto que está acá es la densidad del fluido en newton por milímetros cúbicos. ¿Listo? Ok. Entonces fíjense que ahora siempre ponía una P, ahora pone una H, que indica hydrostatic pressure. Bien. ¿Listo? Tenemos todo listo. Condiciones de borde, carga, y vamos a correr el programa. Bueno, vamos a ver sin desplazar primero. Fíjense de costado cómo está puesta la carga hidrostática, el vector. ¿Ven? Esta es la cuña hidrostática. Si bien los vectores están a la mitad, a ver, disculpen un segundito. Les comentaba que estos vectores son las cargas hidrostáticas de presión, están puestos en el medio, o sea, si
Si las flechas estuviesen en este punto, sería una cosa así. Pero bueno, esas son las cargas aplicadas. Vamos a ver que el desplazamiento máximo es 12 milímetros. Vamos a sacar la visualización, las cargas. Fíjense que tengo 12 milímetros en la chapa esta que está acá. Ahí estoy viendo desplazamiento total, ¿no? Esa chapa es la que más desplazamiento sufre. Vamos a ver, tensiones de von Mises voy a tener solamente de la placa, porque los elementos vigas, si se acuerdan, tenía tensiones Worth 3. ¿Se acuerdan que lo analizaba con este? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la chapa primero. Fíjense que en la chapa, en la parte que tengo mayor desplazamiento, que es acá, en realidad no tengo altas tensiones. Si recuerdan, la chapa tenía una fluencia de, bueno, 215 megapascales. Y yo había calculado que la admisible era 95 megapascales. Si venimos acá, tengo varios puntos donde tengo altas tensiones, y las más altas son en estos lugares y en estos que está acá. Acá lo que tendría que hacer es una de estas vigas, corregirla. Fíjense que en estas zonas está soportando mucha carga y la chapa en estos lugares tiene una tensión que no es muy alta, está entre 80, es menor de 80 megapascales. Fíjense, si yo quiero ver bien cuáles son las tensiones altas, si mi chapa no soporta más de 95, entonces yo vengo acá y pongo que el máximo el mínimo es 0 y el máximo es 95. Todo lo que esté en rojo, 95, en rojo, bien rojo, el rojo de arriba. Esto que está acá está en naranja, está en 70 y pico. Puedo agarrar y con este ver, fíjense que tengo 79, 83, está dentro, si bien está en rojo, todos estos puntos están dentro del rango. Fíjense que llega a 89, no llega a 95 megapascales. El problema lo tengo acá abajo. Y fíjense que tengo 108 y acá abajo, seguramente, 133. Entonces ahí tengo las tensiones más altas. ¿Qué pasa con esos puntos? ¿Y por qué tengo tensiones altas ahí, en estos dos lugares? En esos puntos lo que pasa es que la presión del agua acá abajo es muy grande y lo que estoy tomando como viga es una línea. Entonces es como que la chapa está agarrada a una línea. Y en estos puntos de acá, si ustedes recuerdan de ver a ver si lo puedo visualizar como 3D, el elemento viga, la distancia que hay entre dos vigas acá es 10 milímetros en el medio. Entonces, esto que está en rojo como acá, en realidad no tendría que estar en rojo porque la chapa ahí está apoyando no sobre una línea, que en este caso la línea está representando la viga, sino sobre un perfil de 50 milímetros de espesor. Acá me dan altas las tensiones porque pareciera que la chapa apoya sobre una línea. Y eso me produce altas tensiones porque hace que la chapa se flexione mucho sobre una línea y en realidad está apoyando sobre un perfil rectangular que tiene 50 milímetros de espesor. Fíjense, vamos a pasar a ver las vigas en Worth 3 y fíjense que es esto que yo les digo, la chapa está apoyando sobre estos dos perfiles uno al lado del otro. Entonces, no tengo que tener en cuenta esas tensiones altas. Si bien son tensiones de 130 megapascales, que es la mitad de la tensión de fluencia, no es la admisible, pero tampoco llega a fluencia, ni siquiera a rotura, entonces podría obviar esas tensiones altas que me da ahí. Y ver si en este caso las tensiones en
en las vigas. Fíjense que para ver tensiones en vigas, vengo acá y miro las WORS 3, y las vigas están normales, las más cargadas son las del medio. Fíjense que estas están muy descargadas, pero no me conviene separarlas porque ahí lo que va a sufrir es la placa. Entonces podría, si acá tengo la placa un poco cargada, podría levantar alguna, pero fíjense que ese calculito que hicimos aproximado, que dijimos, bueno, yo tengo las vigas, las considero simplemente apoyadas, las voy a distribuir según esta cuña, fíjense que da bastante bien. Incluso esta viga está descargada, pero me sirve para aguantar toda la chapa que soporta el agua de arriba. ¿Y por qué esta está descargada? Y porque también recibe un poco de ayuda de la de arriba, que no la tuve en cuenta en el cálculo. Entonces, bueno, esto sería el trabajo que tienen que hacer. Fíjense que en la zona de soldadura las tensiones son muy bajas, que era lo que yo les comentaba hoy, que vieron en la foto, que acá está reducido el espesor de ese perfil, porque en realidad las tensiones ahí son muy bajas. No me acuerdo si esta compuerta pesaba 200 y pico de kilos, tengo que revisar los correos, pero bueno, si quiero saber cuánto pesa esto que está acá, me vengo a análisis, y vengo acá, fíjense que esto no lo habíamos usado nunca, pero está bueno, peso y centro de gravedad. Esto me calcula el peso total de la estructura que acabo de hacer. Fíjense que me dice que pesa 916 newton, o sea, 91 kilos. Es una compuerta que tranquilamente la pueden levantar entre dos personas, cuando está vacía. Antes, para la compuerta esa de madera, creo que se usaban, eran 5 personas que tenían que levantarla. Entonces ahora, si se fijan, y bueno, después el centro de gravedad está acá, X0125 es, a ver, claro, era 2,5 metros de ancho que tenía, 0,125 es la mitad, bueno, ahí les dice dónde está el centro de gravedad. Fíjense que el Z, si bien está dibujada la compuerta en el plano Z, el Z está corrido porque le dimos el offset a las vigas, las desplazamos de donde estaban. Si no, el Z tendría que dar en 0, porque la compuerta está dibujada en el plano. Bien, en esto consiste el práctico 2, es el análisis de tensiones, indicar los lugares donde se va a soldar si las tensiones llegan a esto que les comentaba acá. Fíjense que las tensiones en los lugares donde se va a soldar no tienen que superar los 55 megapascales porque es el lugar donde va a perder el tratamiento térmico. Bueno, chicos, esto es todo. Tendrían que entregar este práctico el 2 de diciembre. Así yo esa semana corrijo todos los prácticos y ya el 9 les puedo pasar las notas. El 9 o antes. No sé si tienen alguna consulta. No, todo perfecto. No, profe. No, por mi parte no, profe. Ninguna, profe. Entonces, el 2 de diciembre se entregaría el trabajo. El 2 de diciembre entregan sería la última clase, el 2 de diciembre, que ahí vamos a ver, la clase que viene vamos a ver elementos 3D, y el 2 de diciembre sería la última clase, que vamos a ver vibraciones y pandeo. Más que nada, vibración y pandeo es cómo se hace el análisis, porque los elementos ya los vimos todos. Y listo, ahí terminaríamos la clase.